empezar. Ok. Ahora, aquí yo tengo una expresión coloquial, un modo de dire, un refrán ¿no? que tenemos en esta clase, al inicio de esta clase, y dice, inculo al mundo. Puede sonar un poco vulgar, ¿no? Esta expresión, en realidad es bastante coloquial y muy usada por todos en Italia. Em, ¿Qué les da a entender a ver esta expresión así de una, a primer impacto? Pues, perdón, en mi opinión personal es como que no te importa nada o algo así. Mm, podría ser. Yo tengo aquí una imagen, ¿no? Una imagen con un planetita, con la forma de unas nalguitas y Profesor, con una casa encima, ¿sí? podría ser que, no sé, algo que está demasiado lejos, un lugar así Ajá, remoto. exacto. Sí, ese es el significado. Vinculo al mundo quiere decir en un lugar muy lejano, ¿no? Muy, muy lejano. Entonces existe esta expresión coloquial en el idioma italiano, la que quiere decir eso, ¿no? Cuando algo queda muy, muy lejos, se le describe usualmente con esta expresión, ¿ok? Por ejemplo, yo cuando decía en Italia que iba a visitar a mis familiares en Perú, siempre me bromeaban y me decían, un'altra volta vai in culo al mondo. De nuevo te vas, ¿no? Muy lejos, ¿no? Porque claramente Perú desde Europa pues se ve muy lejos, ¿no? Son muchas horas de vuelo, mucha distancia. Entonces, este tipo de expresiones nos utilizan justamente en este contexto. ¿Claro? Vale. Vale. Ok, Así que, está bien. si lo Yo no paro de escuchan, reírme con esa expresión. no, pero miren que es muy, muy, muy común. Muy común. O sea, no se sorprenden que hasta los niños lo van a decir. Ok, ahora, vamos a ver qué tema estamos entrando a ver el día de hoy. Vamos a ir viendo la unidad 9, los medios de transporte. Los medios de transporte un poco para dejar bien claro una parte del léxico, ¿no? De hecho, al final de clase les voy a compartir un video. Les voy a compartir un video en Classroom de cómo funcionan y cómo son los medios de transporte tal cual en Italia. Entonces, luego vayan a ver el video, por favor, para complementar lo que veamos hoy en clase. Bien, ¿qué medios de transporte conocen ustedes en italiano? El primero que se les viene en mente. Treno, El treno, ¿qué más? Un auto. La Tiene- máquina. La Auto, coche se máquina. dice máquina en italiano. Ok. Automobile sería justamente otra palabra para parecido a máquina, pero ahí sí utilizaríamos la palabra auto, ¿no? Automóvil. ¿Qué más? Bicicleta. La bicicleta. Bien. ¿cómo se ¿Algo más? diría en italiano la motoneta? Bueno, que ahí es muy popular, o no sé si la cultura ha hecho que sea popular en Italia o no sé. Ya sé a qué te refieres. ¿Te refieres a esta que parece una motocicleta más pequeñita? Ajá, la motoneta, Mm, sí, como ok. que es muy clásico de Italia, no Sí. sé si de ciertas Sí. ciudades. No, es de todo el país. Pero ya a eso quería llegar también. Ahora vamos a empezar entonces a ver las diapositivas. Vamos a empezar. Vamos a empezar primero con los medios de transporte más populares del país. Medios de transporte personales, atención. ¿Mm? En Italia es muy común que cada familia tenga mínimo un auto. O sea, es como que creo que, si no me equivoco, es muy poco probable y son muy, muy pocas las familias que no tienen auto propio en el país. Por ende, esto hace que, por ejemplo, empresas como Uber o empresas de transporte, ¿no? De aplicaciones no tienen éxito en países como Italia porque todo el mundo tiene el medio de transporte. ¿No? Entonces, y cuando se quiere utilizar algo, por ejemplo, se sabe que se va a llegar tarde o se va a una fiesta, ¿no? Ahí está lo que se dice, ¿no? El amigo designado que sabe que o que tiene que esperar, o el papá designado en el caso de las fiestas, que tiene que esperar a que termine, ¿no? Para luego
llevar a todos los muchachos y a las personas, ¿no? A sus casas, ¿no? Como que es un acuerdo en tácito entre los padres de familia o amigos de familia, etcétera. Entonces, esta costumbre que hay en el país ha hecho pues que las empresas del tipo Uber no tengan mucho éxito. De hecho, los únicos lugares donde tienen éxito son por momentos así, por épocas. Por ejemplo, en Milán, ¿no? De repente, cuando hay ciertos eventos muy importantes en una ciudad, allí la empresa está activa, Uber, pero o sea, como que sale a la luz solamente cuando hay ciertos eventos. Por ejemplo, cuando hay eventos de museos, ¿no? Los museos que se abren, al menos antes de la pandemia, cada domingo eran gratis, los museos en Italia, y museos y monumentos, ¿no? Así que pequeño detalle, no sé si cuando se vuelva a la normalidad va a ser así, pero si llegan a ir a Roma, por ejemplo, de turismo y quieren ir a ver el Coliseo, vayan un domingo, formen la fila un domingo y van a ver cómo adelante del Coliseo hay un puestito que les da entradas gratis y así no tienen que pagar los 30 euros que cuesta la entrada al Coliseo. Un pequeño detalle que solo sabe quien vive por allá, porque no se publicita mucho, ¿no? Porque claramente lo que se quiere es generar ingresos por el turismo y pues si el turista no sabe, no se informó, pues no se dice tampoco que hay esta cosa, ¿no? Pero es para todos, no solamente para quien vive allí, sino para cualquier persona que esté en territorio italiano, puede gozar de los domingos gratis de museos. Okay, solamente hay que informarse y pedirnos el acceso. Ahora, hay excepciones claramente porque el museo, por ejemplo, donde está la última cena, ¿m? Pues ahí es imposible entrar, o sea, hasta para comunes mortales lo es, y aún para gente importante hay que reservar con mínimo un año de anticipación porque siempre está lleno, no siempre está lleno y entran para cuidar la obra, que es una de las más importantes en el mundo, entran literal 20 personas al día contadas con un tiempo de espacio para que la habitación, como es pequeña, donde está la obra, no se llene de vapor ni vaya a corroer, ¿no? La pintura en la pared, porque es no sé si recuerdan, pero es una pintura hecha, ¿no? en una pared. Entonces, justamente, ¿no? Son museos específicos los cuales no adhieren a esta situación, pero usualmente tienen, ¿no? La gran mayoría sí adhiere al domingo, ¿no? De museos. Entonces, esta era la parte del automóvil, ¿no? Justamente para hablar del automóvil, porque ya que les dije, ¿no? De las familias que tienen, ¿no? La gran mayoría un medio de transporte. Otro medio de transporte muy común es la motocicleta, sobre todo en ciudades que tienen carreteras muy grandes. ¿M? Otro medio de transporte para moverse dentro de, por ejemplo, de la zona, ¿no? Por ejemplo, donde vives, no para hacer tantas distancias muy largas, es el motorino. ¿No? El motorino, que es esta moto, ¿no? Creo, ¿cómo le llamarían en México a esta moto, ¿no? También. Motoneta. Motoneta, Motocicleta. Bueno, ya depende de la zona. motocicleta. Ok. Ajá, la motocicleta es la motocicleta y bueno, yo tengo entendido que es la motoneta y Es motorino, la de la bueno, no sé. derecha. Sí, es la de la Ajá. derecha. Es que en Italia hay otra más, hay otra variación, que esa es la más típica. Este es motorino, que allá es muy utilizado por los preadolescentes o jóvenes que están entrando a su etapa de conducción. Por ejemplo, ¿no? La primera patente de guida que te dan en Italia, la primera licencia de conducir, es justamente para ¿no? Para el motorino. ¿No? Y este es, digamos, empiezas primero teniendo la patente, la licencia para el motorino, luego ya empiezas, ¿no? Con otra cosa y ya luego llegas a la del auto. ¿No? Entonces vas así gradualmente dependiendo de lo que quieras tú solicitar. Y esos son los tres principales para moverse dentro de las ciudades o fuera de, excepto el tercero que se ve siempre dentro, ¿no? de la ciudad. Y aquí hay algo muy curioso porque este es muy diferente a lo que ven aquí, que ahora seguramente quien ha visto Lucas lo habrán Apenas le notado. iba a decir. Mm. Estas son distintas. Es el motorino eh, tiene una versión un poquito más estilizada y más, vamos a llamar así, más típica de por sí, que nació en Italia, ¿no? Con la empresa Vespa. ¿No? La empresa Vespa creó esta variación de motorino hecho para las ciudades italianas. Como podrán y como saben por fotos o videos, o si ya han estado, ¿no? Las típicas ciudades italianas que tienen siglos y siglos de historia son patrimonio de la UNESCO, por lo cual hacer una modificación en el suelo de la ciudad conlleva autorizaciones así a nivel mundial. Por ende, muchas ciudades no pueden, ¿cómo se dice?, modificar el asfalto
de la ciudad porque es patrimonio de la UNESCO, o sea, no se puede, o sea, es un patrimonio del mundo entero. Por ende, lo que se hace es adaptarse, ¿no? Para poderse mover en diferentes zonas de la ciudad que son muy antiguas, está este motorino. Este motorino que tiene una capacidad increíble de transportarse sin tener mucho bache entre vamos a llamar así, el suelo antiguo de las ciudades y tampoco los arruina. Entonces, un poco con esa necesidad y un poco también para poderte transportar en ciudades que son muy angostas, como por ejemplo más al sur del país, también en ciudades como Nápoles o ciudades como, o la parte de toda la costa, ¿no? De las playas más debajo en el sur, ¿no? La Costiera Amalfitana, Positano, etcétera, etcétera, Capri también. Entonces, cubre una necesidad de transporte bastante importante y al mismo tiempo se volvió muy típica, ¿no? de Italia. De hecho, en muchos films italianos se ve esta Vespa que sin querer se ha vuelto, ¿no? un emblema, un símbolo, ¿no? de lo que es la italianidad en el resto del planeta, ¿no? De hecho, por ejemplo, si van a Londres, hay mucha gente que compra este tipo de Vespa, no porque Londres requiera un cierto modo de transporte, sino por pura moda, no por pura, no sé, decir, mira, tengo algo muy típico de Italia, ¿no? Porque ya saben que lo que es Made in Italy llama siempre mucho la atención por calidad o por estilismo en sí. Entonces es muy llamativo para los extranjeros, ¿no? Este tipo de, justamente lo que ustedes me decían, ¿no? Me preguntan, ¿cómo se llama eso? Es muy típico de allá. Ahí está, Vespa. Y son muy costosas, ¿no? También para también un bolsillo italiano también son costosas, así que no sé, no vayan a pensar que es algo eh, solamente para los demás, también para ellos lo es, pero se ha vuelto algo muy típico, ¿no? Y además vienen diferentes colores y cosas, pues ya, eso lo hace más aún fashionable, ¿no? Para quien le llama mucho la atención estas cosas. ¿Ok? A ver, Ujú. A ver, ¿quién me ayuda a leer aquí este pequeño texto que está escrito? pues, pues yo, perdón. ¿Vale? Ujú. Nel film, nel film, Luca, uno dei personaggi viaggia per la città a bordo di una Vespa, un motorino molto tipico del paese e che è un mezzo di trasporto molto utile per muoversi in città. En Chita. Città. Ujú. Ok, el acento está en la atención. Bien, entonces esta es la explicación, ¿no? Un poco la descripción de qué es este medio de transporte. Bien. Claramente hay muchos más, ¿no? Voy a intentar poner aquí algunos más importantes. En medios de transporte públicos tenemos l'autobús, el tram o el taxi. Son estos medios de transporte vimos que la mayoría de ciudades los tiene. El tram ya poco a poco va quedando en desuso y muchas ciudades lo están reemplazando por el tren eléctrico, ¿no? De hecho, en la ciudad donde yo vivía, en Salerno, en el sur de Italia, hay todavía aún los restos de los rieles del tram, pero ya no hay tram. Ahora es solamente tren eléctrico. Entonces, y así creo que poco a poco muchas ciudades van a irlo dejando, ¿no? De lado porque ahora ya con la velocidad y el alcance del tren es más fácil, ¿no? De repente, que la gente prefiere capaz más el autobús, ¿no? Porque te deja más cerca a casa, porque tiene más paradas, ¿no? Que el tram, que tiene solo una línea recta que va parando por allí, ¿no? Entonces es más fácil el autobús, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos la bici, ¿m? La bicicleta, el treno, la metropolitana. La metropolitana, que en Italia funcionan mal. Entonces es un dolor de cabeza la gran mayoría de veces, ¿no? El metro en Italia, ¿no? No sabes si vas a llegar rápido o si te va a demorar, no sé, una hora, ¿no? Dependiendo de que si se para de la nada a mitad de camino por algún problema, ¿no? Esto es algo que probablemente afecta a muchas ciudades allá. Y pues de hecho la empresa que tiene a cargo la metropolitana en Italia tiene siempre un montón de quejas innumerables, ¿no? De situaciones así de que el tren se para o lo cancelan o no sé qué, no sucede algo, no en sí. O sea, no hablo de cuestión de seguridad, hablo de cuestión de tiempo, ¿no? Siempre es el problema, ¿no? Que o llega tarde, o si llega temprano, luego sale tarde, o si sale a tiempo, luego se para a mitad de camino, o sea, son cosas muy extrañas, ¿ok?
Medios de transporte de mar, ¿no? Tenemos la nave, ¿no? Que sería, ¿cómo lo llamarían esto en italiano? Perdón, en español. Como un ferry. No, ferry creo que es más el segundo. ¿Crucero? Un poco más Ah, el como los crucero. cruceros. Sí, en italiano sería, ¿no? La nave, de hecho. El segundo sería el ferry, ¿no? El traghetto, que de hecho es muy, muy utilizado en el sur del país y también en ciudades marítimas o que están llenas de agua, como Venecia. Entonces, cuando llegas, ¿no? Del aeropuerto, te transportas en estos ferry ¿no? hasta tierra firme, cosas así, ¿no? Es muy típico también de esas zonas. O si vas más en el sur de Italia, te utilizas el traghetto justamente para moverte de una isla a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegas a Positano y quieres ir a visitar Capri. Capri está al frente de Positano, pero no puedes llegar nadando, entonces hay que tomar un traghetto. Entonces, se utiliza justamente para este tipo de necesidades. Y ya luego tenemos la barca, ¿no? El barco. Ujú. Muy típico también de las zonas de mar y de playa en Italia, porque hay mucho deporte de velas en el país. Entonces, cuando llega la estación del verano, ves cómo se inundan el mar, empieza lleno de toda la gente que saca sus barcos con velas, ¿no? Para practicar o de repente también para pasar todo el día allí, ¿no? Porque algo que también se hace mucho en Italia en verano, por si van alguna vez en esas épocas, vayan al sur, primero que todo, y vayan a ver las playas y alquilen una barca. Alquilen un barquito de estos, de la tercera, que es muy probable que si no saben manejar, no tienen la licencia que aplique en Europa, les dan una persona que se queda con ustedes por las horas que alquilen. Y básicamente lo que es muy común que hacen, sobre todo los mismos jóvenes dentro de Italia, es alquilar una de estas entre todos y les dicen, no sé, queremos alejarnos mucho, mucho de la orilla, ¿no? Entonces como que los llevan muy mal adentro, hasta cuando ya no ves, ¿no? Que toca la orilla, entonces es como que todo a tu alrededor es mar y lo que hacen es quedarse ahí todo el día. Entonces llevan comida, comen ahí, llevan bebidas, se la pasan ahí viendo el sol, no sé, cantando, jugando cartas, cosas así. Entonces muy típico. ¿No? También lo hacen muchos turistas, entonces es algo que es una actividad muy bonita, sobre todo cuando el verano allá es bastante caluroso y bonito, pues es muy interesante, ¿no? Por si quieren realizar. ¿Qué más? Aéreos, ¿no? Medio de transporte aéreo, como por ejemplo el helicóptero y el aéreo, que significa el avión en italiano. Bien. Ujú. Y yo creo que esa es toda la información por el momento. Luego les voy a enviar el video que les comenté a inicio de clase por Classroom. Y ahora me gustaría solamente darles una que otra expresión, ¿no? Para poder utilizar todas estas palabras, ¿no? Hay algunos medios de transporte que van a necesitar ciertas estructuras, ciertos verbos al momento de ser utilizados. Por ejemplo, tenemos prendere. El verbo prendere lo vamos a utilizar, ¿no? Con las palabras de medio de transporte que tienen artículos il, la o el apóstrofe. Como por ejemplo, si yo quiero decir tomar el tren, ¿cómo sería en italiano? Sería prendere il treno. Prender el tren, ¿no? Si quiero decir mm, tomar el auto, tomar el coche, ¿no? Para manejarlo y moverme con ese medio de transporte. ¿Prendere el automóvil? O prendere la máquina. ¿No? Máquina es la palabra más común que van a utilizar en Italia. Automóviles suena muy más mm, más genérica, de repente cuando cuando ya estás hablando de autos, ¿no? Entonces de repente ahí como muy científica, ¿no? Una palabra muy de nicho, por así decir. O sea, una persona normal hablando coloquialmente va a decir máquina, la máquina, ¿vale? Ok. Ujú. Cuando queremos decir, ¿no? Que estás viajando en un medio de transporte, por ejemplo, del bus, ¿no? ¿Cómo sería? Con el segundo verbo. Vamos a utilizar esta estructura. Viaggiare Viaggiare in el autobús o autobús. sin No sé. artículo.
Viaggiare in autobus. Viajar en autobús. Ok. Viajar en avión, ¿cómo se dirá? Viaggiare in aereo. Aéreo. Aéreo, ok. Ujú. Viaggiare in aéreo. No, no es erio, reo. Aéreo. Sí, así dije. Abre un poquito más esa E, que se escucha I. Aéreo. Aéreo, ahora sí. Aereo. Ok. Ok, ahora sí. Bien. Si quiero decir viajar en un barco. Viaggiare in barca. Viajar en barca. El verbo subir, ¿no? Como para decir subo a un medio de transporte, en italiano es salire. Salire. Entonces, yo quiero decir, no, me subo al bus. ¿Cómo quedaría? ¿No? Subir al autobús. ¿Cómo es? Salire sul bus. Atento. No sé. Bus es en español. Ah, no, perdón. Oh, pues. Salire sull'autobus. Sul autobús. No, el acento va a estar en la primera sílaba. Autobús. ¿Ok? Autobus, ya. Salir sul autobús. ¿No? En italiano el acento está antes. Si quiero decir bajar, ¿no? Bajar de, en italiano es scendere. Scendere. Ya luego la preposición será da y toda la variación articulada, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir bajar del tren, ¿cómo quedaría? Scendere dal treno. Scendere dal treno. Si yo quiero decir bajo del avión, bajar del avión. Scendere dall'aereo. Ujú. Scendere dall'aereo, exacto. Muy bien. Otros verbos o palabras que tienen más un uso, un contexto un poco más de viaje, ¿no? De por sí. Por ejemplo, el verbo prenotare significa reservar, prenotare. Y lo vamos a utilizar justamente, ¿no? Per dire, prenotare un viaggio o prenotare una stanza o una habitación de hotel, se supone, ¿no? O prenotare, non lo so, una guida turística o prenotare un'uscita turística. También, ¿no? Que ahora está muy en boga los paquetes de que tú vas a una ciudad y luego compras una guía, no, o sea, en el sentido no algo de libros, sino una persona que te dice, bueno, vamos a pasear juntos en la ciudad mientras te voy enseñando qué hay aquí, qué hay para allá, qué se puede hacer aquí, qué se puede hacer allá, ¿no? Entonces, esto está siendo muy, muy popular. También acá en México he visto que lo hacen mucho. Y pues es el nuevo turismo, ¿no? El nuevo turismo de descubrir con alguien del lugar que de repente te habla en el idioma tuyo y te cuenta, ¿no? Mientras van paseando y vas viendo. ¿Mm? Bien, luego para indicar, ¿no? La compra del boleto, ¿no? En italiano se utiliza el verbo comprare, y boleto es biglietto. Comprare un biglietto. Significa comprar el boleto. ¿No? Ya puede ser de tren, de avión, ¿no? De autobús, lo que sea. Luego tenemos pagar el billete, ¿no? La parte de ahora pagar, toca pagar. Otras dos palabras muy útiles para quien se moviliza con transporte público terrestre dentro de la ciudad. Por ejemplo, tenemos la fermata. La fermata es el paradero en italiano, la parada, ¿no? Del bus, del tren, no sé. Mientras que esta última, il capolinea, hace referencia a ¿cómo se le llama? Ah, donde se almacenan, ¿no? Por ejemplo, los buses, ¿cómo se le llama eso? Al último lugar. La terminal. Estación. Exacto, la terminal, sería así. El capolinea sería más la terminal, de hecho. O sea, el último lugar donde llegan y donde ya se quedan, probablemente. ¿Ok? Capolinea. Así que si están por ahí por Italia y ven en algún bus
o un tren, ¿no? La última que es Capolínea, no piensen que es, mira, una nueva zona para explorar. No, lo único que van a explorar es pues, el almacén de buses o trenes, ¿no? Porque Capolínea quiere decir eso. ¿Vale? Vale. Ok. Bien, ¿preguntas hasta aquí? De mi parte, no. ¿Ah? No. ¿Los demás? ¿Todo claro? Por favor, no olviden ver el video que les voy a publicar en un momento en Classroom, por favor. Es muy educativo y van a ver mucho más de todo esto que les estaba comentando. Bien. El día lunes vamos a retomar el tema solo para hacer un poco de ejercicios con estas palabras, así que intenten pues leerlas, ¿no? Asimilarlas bien. Y nos vemos el día lunes. Bien. Que tengan un muy bonito fin de semana todos. Cuídense. A lunes Adiós, día, profe, bye. sí. Gracias. Gracias. Igualmente, Arrivederci. bonito fin de semana. Pórtense mal. Gracias. No les digas que tengo a más, no sé qué edad tienen mis compañeros acá. Pero Orlando ya se fue. Orlando creo que es menor de edad. Así que todavía no. Es que las travesuras es lo más rico.